Hola, buenos días a todos y a todas y gracias por venir a la rueda de prensa habitual de la ejecutiva de Podemos. Contaros que en el debate que hemos tenido este rato, básicamente hemos analizado las concentraciones que tuvieron lugar este sábado, que en toda España, que apoyamos desde Podemos, que tuvieron lugar en más de 40 ciudades. Creemos que han sido un éxito y creemos que bueno, representan una línea según la cual se puede conseguir que los poderes del Estado atiendan a los problemas reales de la ciudadanía cuando ven que hay una presión social. Estamos hablando, en este caso, de un problema de magnitudes enormes. Estamos hablando de que, según la Academia de Ciencias Ambientales, fallecen alrededor de 7.000 personas en España por motivos de pobreza energética, aproximadamente 4 veces más que los fallecidos cada año en accidentes de tráfico. Estamos hablando de un problema, además, que no afecta únicamente a la gente en situación de vulnerabilidad, en situación de exclusión, sino que afecta prácticamente a toda la población. Creo que todos y todas hemos experimentado esa subida de casi el 70% de la factura de la luz durante la crisis, más del doble que la media europea, y además se trata de un problema de instituciones al servicio de grandes empresas y no al servicio de la mayoría de la ciudadanía, ya que mientras esto se da, mientras la gente vulnerable puede llegar incluso a morir por no poder poner la calefacción en casa o por no poder encender la luz, y mientras la clase media de nuestro país ve como cada vez tiene menos renta disponible, cuando casi se le duplica la tarifa del gas o la tarifa de la luz, tenemos un sector eléctrico que está regulado por el Estado, que tiene beneficios superiores a los de sus homólogos europeos, que debe 3.500 millones de euros al Estado en concepto de costes de transición de la competencia, en que un gobierno, primero, que son perdonados por un gobierno de Partido Popular, y que después un gobierno de Partido Socialista, en este caso el señor Miguel Sebastián, pues meten la deuda en un cajón a la espera de que prescriba. Estamos ante un problema de proyecto de país, estamos ante un problema que tiene que ver con decidir si las instituciones están al servicio de esos 2 de cada 10 hogares que están en riesgo de pobreza energética, si está a favor de los intereses y las necesidades de la gente que no puede calentarse en invierno, o si está ayudando a los intereses de aquella parte de la sociedad que no parece tener ningún problema económico y que ha hecho beneficios sustanciales a lo largo de la crisis. En ese sentido, valoramos muy positivamente la respuesta de la ciudadanía este pasado sábado, y esperamos que finalmente el señor Isidre Fainé comparezca en la sede de la Soberanía Popular para explicar por qué Gas Natural Fenosa presuntamente ha violado la ley catalana de pobreza energética, llevando a una persona en Reus finalmente a que fallezca por no poder encender la luz en su casa. Esperamos que este dirigente de una gran empresa en nuestro país
se someta al control democrático como un ciudadano más, porque entendemos que nadie puede estar por encima de la ley, que explique por qué su compañía está violando no solamente los derechos humanos, sino también las leyes y el marco legislativo en nuestro país, y esperamos que los demás grupos de la Cámara apoyen que Isidre Fainé comparezca en el Congreso de los Diputados para que pueda explicar, ya digo, en qué condiciones se ha producido este evento que ya todo el mundo conoce. Eso básicamente es lo que hemos estado debatiendo a lo largo de esta primera parte de la reunión, y en cualquier otra cosa que tengáis dudas, aquí estoy para contestarlas. Hola, sí, ¿qué tal? A mí me gustaría saber qué valoración hacen desde Podemos de la posibilidad de que el Gobierno suba o plantee una subida de los impuestos especiales para cuadrar las cuentas del Estado. Y sobre esto que acaba de decir, me gustaría saber qué ocurrirá si el presidente de Gas Natural no quiere comparecer en el Congreso, si no conseguís el apoyo de ningún otro grupo. ¿Qué otro paso daréis sobre este tema? Gracias. Sí, respecto de la segunda pregunta, creo que tendrán que dar explicaciones los que se opongan a la comparecencia y el señor Fainé si no quiere venir. Nosotros seguiremos trabajando tanto en los parlamentos. En Aragón, por poner un ejemplo que conozco bien, hace pocas semanas aprobamos una ley contra la pobreza energética promovida por Podemos, como en la calle, facilitando, impulsando que la sociedad civil señale a los verdaderos responsables de la pobreza energética, que es el oligopolio energético en nuestro país, aunque es verdad que con la complicidad de los poderes del Estado, y seguiremos luchando en todos los espacios para que los derechos se garanticen y se cumplan. Ya digo, sacando leyes adelante y también movilizándonos en las calles contra algo que es a todas luces y, según el sentido común de cualquiera, una enorme injusticia. Respecto de los supuestos planes del señor Montoro, nosotros pensamos que además de un problema de ingresos del Estado, hay un problema de desigualdad en España. Y pensamos que por eso no basta con poner parches, no basta con ir dando bandazos, con perdonar ciertas partes del impuesto de sociedades y luego decir que se va a volver a subir, con hacer una amnistía fiscal a los que más tienen y después plantear una subida de los impuestos indirectos, sino que pensamos que hay que tener un proyecto de un sistema fiscal progresivo. Estamos 7 puntos por debajo de la presión fiscal europea en España y todo parece indicar que el señor Montoro no tiene absolutamente ningún plan para tener un modelo fiscal diferente al que tenemos ahora, que es insuficientemente progresivo y que no ataca el problema de la desigualdad en nuestro país. Esto creo que a nadie le cabe ninguna duda de que es un parche y de que no forma parte, como digo, de un modelo completo, coherente y progresivo de reforma fiscal, que es lo que nosotros decimos que hay que hacer, no solamente para solventar el problema de ingresos que tienen las administraciones públicas, sino también para hacerlo desde un lugar que persiga una mayor igualdad en uno de los países más desiguales de la Unión Europea. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Dos preguntas. Una técnica, quería saber si en la reunión de la Ejecutiva esta mañana han tratado de fijar una reunión para el próximo Consejo Ciudadano, que creo recordar que debería celebrarse en enero por plazos, pero como tienen en el horizonte un congreso, una asamblea ciudadana, quería saber si lo van a adelantar y si lo celebran en diciembre o han debatido de ello, en todo caso. Y en segundo lugar, si como secretario de organización ve positivo
que con vistas a ese congreso pueda producirse en el plano de los proyectos, de las ponencias y de las líneas maestras, digamos, de lo que debe ser Podemos en el futuro, pueda producirse una competencia entre grandes proyectos, digamos. Se ha hablado estos días de Iglesias y Errejón, quizá, que puedan presentar ponencias distintas. Aunque eso obviamente no está cerrado, quería saber si como secretario de organización esa competencia le parece positiva. Gracias. Sí, respecto de la primera pregunta, no hemos hablado de fijar el próximo Consejo Ciudadano Estatal, ni tampoco de la fecha de Vistalegre 2, de la segunda Asamblea Ciudadana Estatal, aunque pronto tendremos que hacerlo. Si no ha sido en esta ejecutiva, seguramente será en la siguiente o en la siguiente. Respecto del debate en la segunda Asamblea Ciudadana Estatal, yo creo que el debate en estos momentos está en una fase muy incipiente. Creo que se habla mucho de lo que se va a debatir en esa segunda Asamblea Ciudadana Estatal, pero creo que todavía no han emergido proyectos. Creo que sí han emergido líneas, preguntas, áreas de las que vamos a tener que hablar. La descentralización de Podemos como organización, el papel de los círculos, la estructura del espacio político del cambio y nuestra relación con las confluencias y con nuestros aliados. Yo creo que todas esas preguntas van a tener un papel central en la Asamblea Ciudadana Estatal y es de lo que se está hablando estos días, tanto en Podemos como en los medios de comunicación, como en las reuniones que tenemos. Creo que esas líneas principales van emergiendo, van quedando claras, se va empezando a ver de qué se va a hablar en la segunda Asamblea Ciudadana Estatal, pero en mi opinión no han emergido todavía proyectos o posiciones claras respecto de estas líneas, digamos. Creo que estamos en una fase todavía muy incipiente del debate. Ayer mismo yo inicié como secretario de organización la ruta Atarse los cordones para que los círculos también puedan plantear sus propuestas en estas preguntas, y lo que me estoy encontrando es esto mismo que digo, es decir, tanto en los órganos de Podemos como en los grupos parlamentarios como en los círculos de Podemos, el debate todavía es incipiente. Se es consciente de los temas, pero todavía no se han llegado a coagular posiciones o proyectos coherentes respecto de estas líneas. Ni yo mismo todavía tengo decidida mi posición respecto de algunos de estos puntos. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Pablo, pues yo quería preguntarle justamente por la ruta Atarse los cordones, que me suscita algunas preguntas que no... Bueno, son algunas concreciones. Usted propuso esta ruta en marzo, prácticamente, cuando fue postulado a secretario de la organización. Le quería preguntar por qué ahora, 8 meses después, si le parece, en todo caso, en qué órgano se ha decidido que sea ahora, si ha sido la Ejecutiva, si fue en el CCE, si se ha votado esa decisión y si usted considera adecuado que sea ahora esta ruta de atarse los cordones, teniendo en cuenta que hay un ambiente precongresual bastante fuerte, aunque como usted dice no se han coagulado esos proyectos, sí que hay ya algunas líneas que apuntan en direcciones distintas, si a usted le parece adecuado. Y en última instancia quería preguntarle también si el censo de inscritos en Podemos va a quedar abierto hasta el final o va a cerrarse en cuanto se convoque esa nueva Asamblea Ciudadana. Gracias. Vale. Por partes. Sí, el proyecto, antes de arrancar la ruta, se habló en la Ejecutiva, pero vamos, es lo habitual respecto a cualquier proyecto que parta de una secretaría concreta, digamos. Lo planteó la Secretaría de Organización y se llevó a la Ejecutiva. ¿Por qué ahora? Pues precisamente por la cercanía de la segunda Asamblea Ciudadana Estatal. La ruta parte de una, de, una, de una reflexión que hacemos en la Secretaría de Organización, donde
que tiene que ver con que, por decirlo de alguna manera, en términos de voz, en términos de volumen a la hora de expresar opiniones, en términos de visibilidad, los círculos son la parte más débil de la organización. Y de alguna manera, si no se estructuraba una metodología para que esa voz se pueda oír, corríamos el riesgo de que no se oyera con suficiente fuerza, digamos. Lo que pretende la ruta, y además completamente alineado con la nueva fase de Podemos, que es una consideración de consenso en la organización, según la cual hay que fortalecer la base de nuestra organización, no solamente en tanto que base de la organización, sino también como la parte de la organización que más en contacto está con la sociedad y con la calle y con los barrios. Se plantea este riesgo y se ve necesario proponer una metodología para que los círculos puedan tener voz, o su voz pueda llegar más alta y clara a la segunda Asamblea Ciudadana Estatal. ¿Qué va a salir de esta ruta? ¿Cuál es el producto final? Digamos, el producto final es un banco de propuestas de los círculos. En cada bloque temático, pues muchas. Hemos planteado 3 por comunidad autónoma en cada bloque, con lo cual evidentemente va a haber ahí propuestas incluso contradictorias. Va a haber círculos que dicen una cosa y círculos que dicen la contraria, digamos. Lo que estamos queriendo facilitar desde la Secretaría de Organización es que ese banco de propuestas exista y que de esa manera cualquier equipo que decida redactar documentos en la segunda Asamblea Ciudadana Estatal pueda leer en ese banco de propuestas qué piensan los círculos respecto de ellos mismos y de algunas líneas políticas fundamentales. Y luego los equipos pues serán libres de elegir qué propuestas asumen o incluso modifican o incluso informan su debate. En ese sentido no creo que sea problemático que se haga la ruta en este momento. Al revés, creo que es el momento absolutamente adecuado, porque si no empezamos a tener los debates, a trabajar los debates previamente, corremos el riesgo de que la segunda Asamblea Ciudadana Estatal se simplifique en términos políticos y no se hable, digamos, de qué estructura quiere tener Podemos, qué línea quiere tener Podemos, sino que se hable de confrontaciones binarias que a lo mejor no llevan a ningún sitio, ¿no? Creo que tenemos una obligación enorme en este momento. En Vistalegre 1, en la primera Asamblea Ciudadana Estatal, todo el mundo era consciente de que estábamos construyendo una estructura provisional. Todo el mundo, todos los equipos, los que no resultaron elegidos y los que sí. Creo que en la segunda Asamblea Ciudadana Estatal construiremos una nueva organización, evidentemente basada en la actual, pero que tendrá características nuevas, que tendrá mucha más, ¿cómo decirlo?, muchas más posibilidades de permanencia en el tiempo. Es decir, todo el mundo era consciente de que en la primera fase nos preparábamos para un asalto a los cielos, para una carrera electoral, para un blitz, y que eso iba a tener que ser modificado en un momento dado. Creo que ahora que ya tenemos un grupo parlamentario bien poblado, que ya estamos en las instituciones, que ya tenemos una mayor madurez política y que el ciclo al que vamos es políticamente más relajado, no tan acelerado, lo que vayamos a construir allí va a durar más
va a ser más robusto y va a ser menos coyuntural que lo que construimos en la primera Asamblea Ciudadana Estatal. En ese sentido, la responsabilidad es doble y más vale que iniciemos el debate cuanto antes, en espacios lo más amplios posibles, en los órganos también, en los grupos parlamentarios también, y la ruta lo que pretende es que este debate se tenga en los círculos y se tenga lo antes posible, porque además los círculos les cuesta más tiempo tener debates, tener asambleas que al resto de la organización. Tenemos que recordar que hablamos de militantes que no trabajan a tiempo completo, con lo cual los debates en los grupos parlamentarios o en los órganos van más rápido, en los círculos van un poquito más despacio, y por eso hemos querido, aún no sabiendo la fecha de la segunda Asamblea Ciudadana Estatal, empezar ya a hacer ese trabajo. Como me he alargado mucho, no sé si me he dejado alguna pregunta que me habías hecho. No, creo que he contestado todo, ¿no? Vale. El censo, ¿qué me habías preguntado? Sí, ¿va a estar abierto o se va a hacer? No hemos tomado la decisión, pero seguramente en un momento, no ya y tampoco el día que se vote, seguramente en algún momento posterior al día de hoy y anterior al día de la votación, sí, como todas las asambleas que hemos hecho. O sea, va a haber un momento en el que tendremos el censo. Hasta ahora lo hemos hecho cuando se anuncia la fecha, que es lo que parece que tiene más sentido. Pero también hemos visto que no hay mucha diferencia entre cerrar el censo una semana antes o una semana después. Es decir, lo cerraremos probablemente alrededor de la fecha del anuncio y no tendrá mayor influencia en los resultados, porque ya lo hemos comprobado en asambleas previas de ámbito territorial, pero de ámbito también muy grande, como por ejemplo la Comunidad de Madrid. Es decir, que no depende mucho el número de inscritos o el número de participantes de si uno cierra el censo una semana antes o una semana después. Lo solemos cerrar cuando se anuncia por precaución, porque somos muy precavidos, pero digamos que no tiene mayor influencia sobre el resultado final. Sí, yo quería otra vez una valoración sobre el off the record que hemos conocido de Adolfo Suárez sobre la ley de reforma política y la inclusión de la monarquía, si es posible. Bueno, sorprende sobre todo que lo sepamos ahora, ¿no? Creo que esa opacidad respecto de temas tan importantes como el de la monarquía, y en que se sea capaz de ocultar información tan relevante durante tanto tiempo, bueno, pues habla de un problema de déficit democrático en nuestro país. Más allá de esta consideración, creo que bueno, son enormemente sorprendentes las declaraciones. Creo que no creo que hayan dejado a nadie indiferente, ¿no? Lo que seguramente hubiera sido bueno es que lo hubiéramos sabido en cuanto esto tuvo lugar, ¿no? Y no pues décadas después, ¿no? Cuando ya forma parte de la historia y afecta al presente y al futuro de nuestro país, pero no tanto como si se hubiera sabido en su momento. Creo que eso es lo que, por lo menos lo que a mí más me ha impactado de conocer esta entrevista, ¿no? que le hicieron a Suárez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo tenía un par de preguntas. La primera, ha dicho que ni usted mismo tiene todavía una posición clara sobre algunos debates que tienen que ponerse encima de la mesa en Vista Alegre 2. Uno de ellos, ha dicho usted que será el de la descentralización. Yo quería preguntarle por su opinión sobre propuestas como, por ejemplo, la de Teresa Rodríguez, ya que se parece mucho a la que usted mismo con Teresa Rodríguez llevaron a Vista Alegre 1, de conformar partidos autónomos. Y por otra parte, es un tema que no tiene que ver con Podemos, pero vosotros muchas veces habéis aludido a Rita Barberá como el contrapunto de lo que quiere representar Podemos. Hoy por fin está ante el juez. Quería una valoración también sobre esto. Gracias. Sí, respecto de lo primero, ahí sí que tengo posición. Es decir,
creo que es obvio que tenemos que ir a una estructura más descentralizada que la que tenemos en estos momentos. Y creo además que esta posición es de consenso. Creo que lo que falta aterrizar son los detalles. Y ahí sí que es donde hay debate, digamos. Pero respecto de que tenemos que ir a una estructura más descentralizada, creo que no solamente hay consenso, sino que además es evidente. Es evidente desde el punto de vista de la historia de Podemos. Podemos nace en Madrid, Podemos, cuando hacemos vista R1, es incipiente en los territorios todavía y tenía toda la lógica del mundo plantear una estructura, bueno, pues más centralizada. A día de hoy esa lógica pues es menos potente, porque en los niveles autonómicos ya hay grupos parlamentarios que llevan trabajando muchos meses, hay direcciones autonómicas con mucha experiencia y hay mucha potencia política y mucha capacidad de entender y de analizar y de operar en la realidad política de cada territorio. En ese sentido, creo que la descentralización es clara, es claro que hay que hacerla, digamos, y toca plantear el esquema. Creo que en estos debates, como siempre hay, digamos, una gran diversidad en todo el Estado, son posiblemente los debates más complejos, digamos. Y lo que faltaría, y ahí sí que creo que todavía no hay posiciones claras, es aterrizar los detalles. Pero digamos que el avanzar hacia una mayor autonomía de las organizaciones autonómicas creo que es obvio. De hecho, en la Secretaría de Organización ya lo llevamos haciendo un tiempo en pequeñas cosas del día a día. Por poner un ejemplo, este sábado tuvimos la reunión en Zaragoza de todos los secretarios de organización autonómicos de España, que desde el primer día la Secretaría de Organización ha contado con ellos y con ellas como el equipo fundamental con el cual trabajamos, ¿no? Y muchas de las cosas que hemos hecho en los últimos meses, la campaña Activa tu Círculo, el mapeo de los órganos municipales, se hace de una manera completamente descentralizada. Estatal recoge la información, pero el trabajo se hace en cada territorio. La segunda pregunta que me habías hecho sobre Rita Barberá. Creo que poco hay que decir que no se haya dicho ya. Creo que la noticia más relevante en los últimos días respecto de la señora Barberá es que la hayamos visto en el besamanos con el rey. Sus asuntos judiciales y de corrupción son constantes, son flagrantes y son, en fin, algo que ya hemos comentado muchas veces, ¿no? Lo que sorprende es que los que dicen ser los garantes del respeto a las instituciones, los que identifican la falta de respeto a las instituciones con no llevar corbata o con decir según qué cosas de la tribuna, luego son los mismos que no ponen el grito en el cielo o que no les parece del todo mal que esta señora esté en el besamanos con el rey. Creo que eso es la parte que más ha sorprendido a la ciudadanía y a nosotros respecto de Rita Barberá en los últimos días. Sus asuntos con la corrupción ya no sorprenden a nadie y es, bueno, pues una telenovela que vamos viendo cómo se desenvuelve día a día. Hola, buenas tardes. En este debate de la descentralización yo le quería preguntar si usted sería partidario de una organización confederal o federal, que es exactamente lo que ha propuesto Teresa Rodríguez, al menos para Andalucía, ¿no? Eso por un lado. Y luego, en el espacio político de Unidos Podemos, esta mañana decía Alberto Garzón
que el objetivo de Izquierda Unida es consolidarlo más allá de una alianza parlamentaria. Y yo le quería preguntar en qué fase, en qué estadio, en qué momento está ese objetivo de que Unidos Podemos sea algo más que una alianza parlamentaria o electoral, y si cree que en 2017 puede ser el año en el que se vea como algo construido como un partido, como una formación política propia. Gracias. Muchas gracias. Mi opinión respecto del primer punto, y ya digo que es una opinión incipiente, es que no se dice mucho cuando se dice federal o cuando se dice confederal o cuando se dicen palabras como estas. Creo que hay que aterrizar los detalles. Creo que ahí está lo importante. En tanto que detalles, lo que yo digo es que tenemos que ir hacia una situación en la cual el nivel autonómico tenga más competencias, que haya ciertas competencias que ahora están en el nivel estatal, que se transfieran a los niveles autonómicos. ¿Se llama eso federal? ¿Se llama eso confederal? ¿Qué forma jurídica tiene aquello? Yo creo que no es la parte importante del debate. Creo que la parte importante del debate es dónde se toman qué decisiones, digamos, y creo que eso es lo que tenemos que acabar de aterrizar. En ese sentido, no tengo opinión respecto de este tipo de definiciones. Y de nuevo se me ha vuelto a olvidar la segunda pregunta. Unidos Podemos. Yo creo que ya estamos en una fase en la cual es más que una alianza parlamentaria. Hay coordinación permanente a todos los niveles con los compañeros de Izquierda Unida y también con los compañeros de ECU y en las demás confluencias. Yo, como secretario de organización, hablo regularmente con el secretario de organización de Izquierda Unida en temas que a veces pues, no tienen que ver con el Parlamento, con el Congreso de los Diputados. Yo creo que hasta que Podemos tenga su segunda Asamblea Ciudadana Estatal, donde reflexionaremos sobre este tema en profundidad, lo que tenemos que hacer, y estamos haciendo con nuestros aliados en el Congreso de los Diputados, en las coaliciones y en las confluencias, es fortalecer los espacios de coordinación. Básicamente aumentar la sintonía, tanto en lo que tenga que ver a posiciones en el Parlamento, a leyes que se llevan a la Cámara, como a lo que tenga que ver con la actuación fuera del Parlamento, en las movilizaciones, en los barrios y en la calle. Creo que eso es lo que va a hacer que antes de la segunda Asamblea Ciudadana Estatal vayamos dando paso en una mayor integración de Unidos Podemos, y en que luego el futuro del espacio y la estructura concreta del espacio y el papel que Podemos tiene que jugar en él es un debate que tenemos que tener en la segunda Asamblea Ciudadana Estatal y de que tiene que formar parte todo el mundo en Podemos, no solamente el secretario de organización, el secretario general o los órganos que en este momento hay constituidos. Creo que sería un debate de los que está más claro, que se tienen que tener en abierto, que se tienen que tener entre todos y todas y en una Asamblea Ciudadana Estatal. Creo que es uno de los debates más importantes y por tanto uno de los debates que tendría menos sentido que se tuvieran en los órganos del partido o en los grupos parlamentarios. Creo que es un debate abierto y, mientras tanto, fortalecer las relaciones en la actividad diaria, que además yo creo que es lo que acaba generando sinergias políticas, mucho más que ir juntos a las elecciones, ¿no? Creo que es el trabajo diario en que acaba, bueno, pues aprendiendo, hacer que aprendamos a trabajar juntos. Sí, buenos días. Dos cuestiones. Yo estoy de acuerdo en que palabras como confederal, federal, a lo mejor nos confunden, ¿no? Entonces, por simplificar, ¿usted es partidario, le parece bien un Podemos en el que cada federación tenga capacidad para constituirse como un partido autónomo?
Y en segundo lugar, quería una valoración sobre el acuerdo alcanzado ayer entre el Partido Socialista en Euskadi y el PNV. Sí. ¿Qué horizonte creen que tiene la legislatura? ¿Qué va a hacer Podemos ahí? Gracias. Sí. Respecto de la autonomía jurídica de los partidos, siento repetirme, pero creo que no es lo importante. Creo que es la parte política lo importante. Creo que o sea, yo desconozco cuál es la relación jurídica entre las diferentes federaciones del PSOE y el PSOE a nivel federal, pero sí que tengo muy claro que a nivel político no es lo mismo el PSOE de Castilla-La Mancha que el PSC. Eso jurídicamente, ¿cómo se escribe en un papel? Pues creo que es lo de menos. Creo que lo relevante es que la relación política es diferente. En ese sentido, no tengo mayor opinión respecto de la constitución jurídico-administrativa de nuestras ramas territoriales en un sentido o en otro. Y de nuevo, como me meto mucho en la primera pregunta, repíteme la segunda. PNV y PSE. PNV y PSE. Sí, pues nosotros, digamos, en primer lugar, nos lo esperábamos, porque esto ya se ve en muchos municipios de Euskadi, y en segundo lugar, en nuestro análisis político del acuerdo, pues básicamente es que digamos, el PSE ha decidido poner en primer lugar su continuidad como formación política, no olvidemos que es la cuarta fuerza en Euskadi, a cambio de facilitar las políticas continuistas del PNV. Entendemos que eso es lo que ha pasado en este acuerdo. El PSE, renunciando a un cambio más profundo en Euskadi, a cambio de su continuidad como fuerza política. En todo caso, al no disponer de mayoría absoluta este acuerdo, al no tener una base parlamentaria que tenga mayoría absoluta, entendemos que sigue abierta la posibilidad de, en el Parlamento de Euskadi, hacer medidas que a lo mejor no sean tan continuistas como las políticas que el PNV va a poner seguramente encima de la mesa. Ese es básicamente el análisis que hacemos en estos momentos de este acuerdo. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Sobre si podría especificar un poco más la pregunta que están haciendo ahora a los círculos en atarse los cordones. Sí. Y, por otro lado, una valoración de Podemos Navarra, de la dimisión que ha habido de una parlamentaria que usted ha estado este fin de semana allí. Sí. Respecto a la dimisión, la he conocido esta mañana, no he tenido tiempo de hablar con la dirección navarra, con lo cual es demasiado pronto como para hacer valoraciones, pero vamos, seguramente los compañeros de Podemos allí os podrán explicar a qué se debe. Respecto de las preguntas, estamos ultimando una guía para enviar a los territorios. Por cierto, aprovecho para decir que hay una página web que es atarseloscordones.podemos.info. Ahí subiremos esta guía, además de subir crónicas de cada evento y de cada reunión, y ahí también colgaremos el banco de propuestas final que se genere a base de las propuestas de los círculos. Como digo, estamos preparando esa guía todavía, pero sí que se puede adelantar pues la filosofía general. No hemos querido plantear preguntas abiertas porque entendíamos que eso hubiera producido heterogeneidad en la respuesta. Es decir, hubiera producido respuestas muy cortas, respuestas muy largas, respuestas muy abstractas, respuestas muy concretas, y eso hubiera sido de difícil comparación entre sí. El objetivo que tenemos es que esta base de conocimiento se pueda usar de manera útil por los equipos que se presenten en Vista de 2. Entonces, en vez de preguntarles cosas a los círculos, lo que les vamos a proponer, lo que ya le propusimos ayer
a los círculos de Navarra y de La Rioja es que ensayen la escritura de bloques concretos de los documentos. Es decir, no que den su opinión sin más, no que planteen una queja sin más o una propuesta sin trabajar, sino que intenten sentarse delante del papel en blanco, imaginarse que están escribiendo una parte del documento político o una parte del documento organizativo y en que su propuesta tenga ya forma de sección de los documentos. En ese sentido, les vamos a proponer unos pocos bloques para organizar el debate, 4 bloques organizativos que se refieren sobre todo a los círculos de Podemos, que entendemos que es de lo que más conocen y lo que mejor entienden, y luego 4 bloques políticos. Los 4 bloques políticos los hemos comentado aquí ya antes, casi todos. El espacio político del cambio y la relación con las confluencias, el lugar de Podemos en el tablero político en nuestro país y en cada territorio, la descentralización de Podemos, también le preguntamos por esto, y por último lo que llamamos desborde o que titulamos en ese bloque luchar, crear poder popular, es decir, cómo se ven los círculos en ese afuera de ellos mismos, en ese intervenir en la sociedad. Van un poco por estos bloques lo que le estamos pidiendo, y ya digo, la clave es que les pedimos que hagan ese trabajo un poco más difícil, pero más útil y más productivo, no de simplemente contarnos lo que piensan, sino de intentar ensayar la escritura de secciones concretas de los documentos finales. Entendemos que así el producto tendrá pues una alta homogeneidad estructural y de esa manera los equipos que se presenten a Vistalegre 2, a la segunda Asamblea Ciudadana Estatal, podrán utilizar ese banco de conocimiento de una manera útil, fácil, productiva y que les sirva para escribir sus documentos. Hola, buenos días. Varias cosas. De esto último, saber si entonces se van a generar tantas modelos o ensayos de esas secciones como círculos hay, o se va luego a hacer un resumen. Creo que, no sé si la pasada semana algo avanzó ya de que se iba a resumir, pero bueno, por concretar. Luego saber también si puede concretar un poco más ese segundo bloque del lugar de Podemos en el tablero político. No sé si consiste en ubicarle un poco en qué posición se encuentra respecto al resto de partidos o cuál debe ser. No sé. Sí. Y luego, por último, en relación a la descentralización, dice que no se puede hablar de, o sea, que no le gusta hablar de este debate en términos de confederal, federal, tampoco en términos de fórmula jurídica, pues saber, ya que usted ha mencionado un ejemplo, pues hablar con ejemplos, por ejemplo, si le gustaría que las federaciones o las organizaciones territoriales de Podemos se parecieran a la relación que tiene el PSOE con el PSC o a la que ya tiene Podemos con las confluencias, o sea, que se estableciera una relación similar como, por ejemplo, ahora con En Comú Podem y en concreto, no sé si hasta qué punto, si nos puede hablar de alguna de las competencias que cree que deben devolverse a los territorios, si, por ejemplo, le parece bien que creo que esto es una de las cosas que ha pedido Andalucía, que los territorios sean los que tengan capacidad la capacidad de decisión de las listas electorales, por ejemplo. Sí. Vale. Respecto a la primera pregunta, a ver si no me olvido ninguna de las 3. Va a haber 3 propuestas finales por cada bloque y por cada comunidad autónoma. Esto es, en cada bloque, 51 propuestas, que ya son bastantes, y hay 8 bloques, los 4 políticos los he comentado, y luego hay 4 bloques organizativos. Y digamos que no serán, yo no las llamaría propuestas de los círculos, sino propuestas de gente que participa en los círculos. Es decir, no irán firmadas por círculos, que al fin y al cabo los círculos no tienen DNI ni manos para firmar, sino que irán firmados por humanos que trabajan en círculos, ¿no? Que se pueden agrupar según ellos entiendan. Es decir,
Ahí no vamos a poner ningún tipo de cortapisa. Esas 3 propuestas por comunidad autónoma serán las que más apoyadas estén en cada comunidad autónoma mediante una priorización que tendrá que ver con que se voten en los círculos. Pero de todas maneras, al no ser vinculantes y al, ya digo, formar parte de un banco de conocimiento donde incluso puede haber contradicciones, simplemente esta elección de 3 por comunidad autónoma lo que pretende es facilitar que luego ese banco de propuestas sea utilizable de una manera sencilla por parte de los equipos que vayan a escribir documentos finalmente. Ese es un poco el producto final, digamos, de la ruta. Respecto de qué cosas se podrían descentralizar. Bueno, pues hay un montón de cosas que se pueden descentralizar. Es que ahora mismo está casi todo centralizado. Por poner un ejemplo, las asambleas municipales, que ha habido 12 de ellas, hace 2 semanas, 3 semanas, se han gestionado desde el ámbito estatal. Eso, si son 12, tiene sentido y se puede hacer y la gente no acaba desfalleciendo, pero si son 200, seguramente es imposible que pasen por un único punto y habría que pensar en descentralizar este tipo de cosas que tienen complejidades técnicas y que también tienen implicaciones políticas, pero que parece algo razonable. Se ha planteado muchas veces el control del censo o el acceso al censo, otra cosa que se puede descentralizar. La relación con los círculos del territorio, un montón de cosas. Respecto de las listas, yo creo que ahí tenemos que tener debate y ahí es donde yo no tengo mucha posición. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Lo que ocurre ahora es que para conformar las listas autonómicas hay total libertad, es decir, estatal no se mete, ¿vale? Y eso se hace en el nivel autonómico con total autonomía, 100% de autonomía en esa decisión. Para conformar las listas estatales se hace en el nivel estatal. Tampoco, realmente no es que se haga en el nivel estatal, es que la circunscripción en la que se vota es estatal. Todo el mundo puede presentar listas y hay primarias. ¿Habría que ir a otro modelo que tenga más en cuenta la representación territorial? Bueno, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Está más cerca del territorio hacer listas con más peso de los territorios, pero también se corre el riesgo de generar baronías. Y lo estamos viendo en el PSOE, por poner un ejemplo. Tiene una ventaja, que es esa, que se eligen los candidatos y candidatas más desde abajo y más en el territorio, pero también tiene riesgos como que de repente empieza a haber un gran poder territorial que al final acaba condicionando el funcionamiento de Podemos en todo el Estado. Yo ahí no tengo posición decidida todavía, creo que es un debate complejo y creo que lo tenemos que tener entre todos y todas y de una manera laica y pensando qué es lo mejor. Y me he olvidado la pregunta de en medio. Te he contestado a la 1 y a la 3, pero me falta la 2. El bloque este de ubicar a Podemos... Sí. Sí, en cada bloque, desde la Secretaría de Organización, le proponemos una serie de puntos a tener en cuenta a los círculos, pero puede haber otros. Pueden quitar algunos de esos puntos o meter otros. En este concreto nos referimos un poco a lo que has comentado. Primero, ¿qué define en términos de principios el espacio de Podemos? Eso está evidentemente muy trabajado ya, pero cuando uno va a una segunda asamblea ciudadana estatal hay que reescribir el documento político también. Y cómo afecta eso a nuestra relación con otras fuerzas políticas, a nuestro estar en los parlamentos, etcétera. Ese es un poco el contenido de ese bloque. Por supuesto que incluye la relación con otras fuerzas, pero siempre partiendo de la propia definición, porque digamos que a Podemos no le define cómo se relaciona con los demás, sino que le define sus principios,
qué piensa la gente de Podemos y a qué nos representamos en nuestro país. Y eso, como consecuencia, produce unas ciertas relaciones con las demás fuerzas políticas, pero digamos que es al revés, y eso es un poco lo que planteamos en ese bloque. Sí. Una aclaración sobre uno de esos puntos, que es la relación de Podemos con las confluencias, las alianzas. Sí. Quería saber si está previsto de alguna manera que en este Vista Alegre 2 se decida, se cierre, digamos, el debate, por ejemplo, en el caso de Izquierda Unida, si se va a caminar hacia, por ejemplo, la misma organización, vamos, porque una relación institucional, una relación de socio o de aliado dentro del grupo parlamentario, eso es evidente que se va a extender en el tiempo, pero si está, digamos, en ese debate que se va a plantear, digamos, si se contempla la posibilidad de que Podemos e Izquierda Unida y CUDEM, en Marea o quien quiera sumarse, se conviertan en la misma, digamos, organización. Nadie lo ha puesto encima de la mesa en estos momentos, así que yo diría que no está contemplado que alguien lo haga hasta que a lo mejor alguien decida hacerlo. Se va a hablar de nuestra relación con los aliados en esta segunda Asamblea Ciudadana Estatal. Si me preguntas a mí, yo diría que aunque tenga todo el sentido del mundo avanzar hacia un espacio político común, eso no se hace en 4 meses. Esa es mi opinión. Con lo cual yo creo que sí que hablaremos de esto en la segunda Asamblea Ciudadana, pero creo que habrá planteamientos que sobre todo hablarán de los tiempos, más que de los detalles, porque digamos que el espacio político del cambio es joven. Y creo que acelerar procesos de construcción de espacios políticos acaba con espacios políticos mal construidos, a mi modo de entender. Creo que ahora no tenemos la prisa que teníamos en la primera parte de esta carrera electoral, en la que tuvimos que hacer confluencias pues en tiempos que no habíamos elegido nosotros, y creo que tenemos que ir más despacio, pensando mejor cada paso, y bueno, creo que esto es uno de los temas fundamentales a debatir. Ya digo, mi opinión personal es que el espacio político del cambio es todavía demasiado joven como para pensar en reformularlo íntegramente en cuestión de meses. Creo que eso acabaría en un diseño precipitado de lo que se haga finalmente. En ese sentido, yo diría que no está encima de la mesa en estos momentos, y desde luego no he visto a nadie que lo ponga encima de la mesa. Bueno, muchas gracias.